Hola, bienvenidos a este humilde canal, Doctora Ubi. Es la primera vez que grabo un video, es la primera vez que tengo un canal. Espero que esta grabación de esta clase les guste, lo entienda, les agrade y básicamente compartir un poquito de lo que sé, de lo que conozco de los temas. Y pues nada, voy a empezar. El día de hoy, voy a hablar sobre lo que es reanimación neonatal. El motivo del por qué he elegido este tema es porque es bastante preguntado en Salud, en ENAM, en ENAR, y es el tema mucho más importante para lo que es el área de neonatología. Siempre que haya un bebé que esté en riesgo, que tenga un problema al momento que haya nacido, es muy importante tener en cuenta qué hacer, los pasos que hay que tener en cuenta, y es lo que básicamente les voy a resumir en esta explicación. Lo primero es tener en cuenta de que todos los bebitos que nazcan no va a ser necesario usar algún tipo de reanimación, algún tipo de asistencia, ya que el 90% de ellos son energéticos. Es decir, apenas nacen, lloran, respiran y pueden hacer su adaptación normal a lo que es el medio ambiente. El 10% de ellos sí van a requerir alguna asistencia. Por ejemplo, si un recién nacido nace y no está llorando, de repente hacerle algún tipo de estimulación y él va a llorar. En cambio, el 1% de estos sí van a necesitar algún tipo de reanimación, que es en base a lo que es el RCP neonatal. Tener en cuenta que existen dos periodos. En el primer periodo, el recién nacido va a poder salir a través de estimulación táctil, que voy a explicar más adelante cómo es la forma adecuada. Es decir, él va a poder salir solito o con un pequeño empujoncito del doctor. Pero en la apnea secundaria, él sí no va a poder salir por su cuenta, entonces se va a necesitar que se haga lo que es el RCP neonatal. En primer lugar, lo que tenemos que evaluar si va a ser un parto muy riesgoso, cuántos bebés vienen, si la madre tiene factores de riesgo o no, porque se tiene que tener ya el equipo, un equipo en lo que va a estar conformado por un líder, que es el más especializado en lo que es RCP, y él va a delegar las funciones. También tiene que verificar que todo el equipo esté listo. Me refiero a lo que son toallas, lo que son los medicamentos, la cuna radiante. Todo esto ya tiene que estar listo antes de que el recién nacido venga. Tiene que haber un trabajo bastante junto de lo que es ginecología con neonatología. Entonces, ¿cómo nosotros valoramos si un parto va a ser riesgoso o no? Se va a hacer antes del nacimiento con 4 preguntas, que son las 4 preguntas que estoy colocando aquí. Lo primero es preguntar sobre la edad gestacional. No es lo mismo recibir a un recién nacido pretérmino, a término y a postérmino. En las 3 tienen diferentes factores de riesgo. Si es un recién nacido pretérmino, pues nosotros podemos pensar, si nos dan al recién nacido con una insuficiencia respiratoria, no puede respirar, está azul, está cianótico, podemos pensar que puede ser producto de una enfermedad de membrana hialina, que es lo más característico en un pretérmino. En un postérmino son otras patologías totalmente diferentes. Por eso es importante lo que es la edad gestacional. ¿Cuántos bebés se espera? La tercera es cómo es el líquido amniótico. No es lo mismo que te digan que tiene un líquido amniótico claro a un líquido amniótico espeso o teñido con meconio, porque esos predisponen a que el recién nacido se aspire y puede desarrollar lo que es el síndrome de aspiración meconial. Lo cuarto es factores de riesgo asociados a la madre, y esto es muy importante. Si te dicen que la madre durante el embarazo fue diagnosticado de una infección urinaria, de una ITU, eso predispone al recién nacido a un desarrollo de una sepsis. Estas 4 preguntas nos van a decir a nosotros qué patologías pueden presentarse y cómo nosotros debemos actuar. Por eso es muy importante hacer estas 4. Estas 4 no es cuando el recién nacido ya te lo dan, ya se lo dan al doctor. Eso es previo al parto. En cuanto a cuántos bebés se esperan, es muy importante porque por el gráfico que estoy colocando acá. En caso de mellizos, las guías indican que tienen que ser con 4 reanimadores. Son 2 para cada pequeño. Si el parto es normal, pues solamente vamos a necesitar de un experto, de alguien que conozca sobre RCP, que haya recibido los cursos y que tenga noción de cómo se tiene que hacer todo en el tiempo indicado. Y si es un parto en riesgo, necesitamos 2 expertos. Ya hablando un poco sobre lo que es el algoritmo,
Cuando ya nos dan a nuestro recién nacido, cuando ya se lo dan al neonatólogo al recién nacido, tenemos que hacer 3 preguntas claves en este orden. La primera es si es una gestación a término. La segunda es si tiene buen tono y la tercera es si respira o llora. El orden se tiene que hacer en esto. No puedo primero evaluar, ya, respira o llora. No, tengo que evaluar desde gestación a término porque podemos cometer errores. Entonces el orden es básicamente ese. Recordar a término, buen tono y si respira o llora bien. Existen 2 caminos para esta parte del algoritmo que lo divido acá. Me voy para este lado del sí y me voy para este lado del no. Si las 3 preguntas me salen que están ok, entonces me voy para este lado del sí. Pero si alguna de estas me sale que no, me tengo que ir para el otro lado del algoritmo. Independientemente del lado del algoritmo al que yo me vaya, en ambos casos tengo que hacer esta mnemotecnia que me enseñaron cuando estaba llevando el curso de neonatología en mi universidad, que es el CAMTEPASE, que me resume los pasos iniciales, ya sea que un bebé, un recién nacido esté con riesgo, esté avanzando mal, me vaya para este lado del sí o este lado del no, tengo que hacer estos pasos que me resumen esto que estoy resaltando acá. Este cuadro inicial me lo resume en este CAMTEPASE, que son 6 pasos. El K viene de proporcionar calor, mantener el calor. Los recién nacidos tienden a perder muy rápido lo que es el calor, dependiendo del ambiente también. Entonces eso es un punto muy importante. Este MT me indica el M de mantener y T de temperatura. Entonces tengo que mantener la temperatura normal del recién nacido. Hay formas de cómo un recién nacido puede perder calor. Eso lo puedo explicar en otra oportunidad, pero hay que tener en cuenta que hay maneras, tiene sus nombres de las formas en que puede perder calor. El P es del posicionar lo que es la cabeza, que tiene que ser como en posición de olfateo. Lo voy a explicar más adelante. La A es de aspirar en caso sea necesario. No todo bebé va a ser aspirado, solamente si yo creo que puedo o que se necesita aspirar, porque puedo hacerle más daño, puedo hacerlo de forma muy brusca y le puedo provocar un reflejo vagal, entonces solamente si es necesario. La S viene de lo que es secar. Y lo que primero se seca es la cabecita. En un recién nacido, a diferencia de un adulto, de un niño, la cabeza es más grande que su cuerpo. Tiene mayor área de superficie. Entonces es el lugar donde más rápidamente puede perder calor. Y la E viene de evaluación o de estimular. Como dije, esto lo tengo que hacer en ambos pasos. Si es que yo considero que las 3 preguntas están sí, estos 6 pasos lo puedo hacer con la mamá, junto con la mamá. El recién nacido lo seco con una toalla precalentada para que no pierda calor. Luego descarto esa toalla, le coloco una segunda toalla y con eso lo cubro y lo coloco sobre el pecho de la madre. Cosa que puedo favorecer lo que es el vínculo madre-hijo, que me va a permitir una lactancia materna exclusiva. Es decir, va a haber mejor contacto entre ellos, la lactancia se va a dar de manera adecuada y aquí también puedo hacerlo del clampaje tardío, esperar a que el cordón deje de latir o de 2 a 3 minutos como dicen las guías, junto con estos pasos iniciales que acabo de decir. Pero si yo veo que en uno de estos pasos el recién nacido todavía no ha cambiado de tono, no está llorando, no está respirando, entonces evalúo si es necesario seguir haciendo esos pasos junto con la madre o ya lo debo llevar a lo que es la cuna radiante. Esta parte de acá del algoritmo demora 60 segundos y se va a dividir en 2 partes. Esta parte de acá son los 30 primeros segundos y esta parte de aquí son los otros 30 segundos. Entonces, en 30 segundos tengo que hacer lo que les acabo de explicar ahorita, de los pasos iniciales, ver si está bien. Y en los otros 30 segundos tengo que evaluar su frecuencia cardíaca. En caso veas que el recién nacido no está yendo en el camino directo, tienes que evaluar lo que es la frecuencia cardíaca y ver si tiene apnea o boqueo. Boqueo es como un signo de que al recién nacido le está faltando aire. Como eso es en 30 segundos, la frecuencia cardíaca no lo puedes calcular en un minuto, como dice acá. Entonces está la parte que nos indica la guía, que es evaluarlo en 6 segundos y esa frecuencia cardíaca que te sale multiplicarlo por 10. Si esta frecuencia cardíaca me sale menor a 100, no la pienses, tienes que colocar al recién nacido ya en ventilación a presión positiva. Ya lo debes ventilar, no puedes esperar tiempo estimulándolo, diciendo no, de repente si posiciono la cabeza mejora, no. Ventila, lo ventilas, ya hace el monitoreo de la saturación de oxígeno
oxígeno en la muñeca derecha. Tiene que ser preductual y en lo que es la muñeca derecha del recién nacido. Y en este caso puedes considerar colocarle un EKG o no. Pero sí tienes que hacer los 2 primeros pasos, sí o sí. Si estos salieron normales y te dice no, su frecuencia cardíaca está más de 100 y no tiene apnea, pero ves que el recién nacido todavía está como que un poco cianótico, ves que su respiración no es la más adecuada, puedes pensar colocar al recién nacido en un CPAP. Este cuadro de saturación lo tienes que recordar, lo tienes que aprender. Hay una forma rápida, tener en cuenta que todo empieza desde 60% y en los primeros 5 minutos tú vas a ir aumentando acá 5, de aquí 5, de aquí 5, aquí también 5 y ya cuando llegas a los 10 minutos le aumentas 10. Si te das cuenta, acá es de 60 a 65, son 5 de porcentaje. Acá le aumentas otros 5 para que llegue a 70. Acá otros 5 para 75, aquí 5, aquí 5 y ya cuando estás por llegar a los 10 minutos pues le aumentas el 10, entonces saldría de 85 a 95%. Es una forma de cómo recordarlo, pero tienes que tener en cuenta cuál es la saturación para ver si está desaturando o no está desaturando el recién nacido. Esta es la cuna radiante, que es donde llevas al bebé si es que necesita lo que ya es el RCP, algún apoyo, y esto lo que va a ayudar es a mantener el calor. Esto es la succión que puede ser a través de una perilla. Esta es la perilla y ese es el aspirador. Lo más común es hacerlo a través de una perilla. Tú apretas lo que es la perilla, la parte de acá redondita. Lo apretas y ahí recién ingresa a lo que es la nariz y dejas de apretar y ahí recién sacas. Porque si tú lo pones directamente así sin apretar nada, no vas a succionar nada y lo puedes dañar. Entonces tienes que apretarlo, colocas dentro de la nariz y luego lo sacas. Eso que he colocado aquí es una de las preguntas más comunes en salud, que te ponen por ejemplo un caso de un recién nacido que no respira, no llora, no tiene buen tono y que además tiene líquido amniótico teñido con meconio. Las opciones siempre son, te ponen como BPP, succionar, dar los pasos iniciales. No, la respuesta más adecuada es iniciar lo que es la ventilación, presión positiva. Algunas respuestas se los ponen junto la succión con esto. Esa es la respuesta más adecuada para lo que es el desarrollo de exámenes. Aspirar o succionar y colocar BPP. No retardar. Eso es el mensaje hasta ahorita, que no debes demorarte. No debes decir, no, ok, si posiciono cabeza mejora, si solamente succiono mejora, si lo estimulo mejora. No. Tienes que ponerlo ya en ventilación, presión positiva, porque si no, no vas a ayudar al recién nacido que mejore, va a empeorar de todas maneras. Estimulas dando 2 palmaditas o percutiendo la plantita del pie y también puedes frotar 2 veces lo que es la espalda, el tronco, las extremidades, pero lo tienes que hacer de manera vigorosa, o sea, no moviendo al bebé, no poniéndolo de cabeza como en algunos videos se ve, que lo colocas de cabeza o los amaquean, los mueven terriblemente a los bebés. No, solamente es frotarlo, lo coges, lo frotas, pero sí es frotarlo fuerte para que puedas estimular de manera adecuada. En cuanto a lo que es la ventilación, vamos a hacer lo que son de 40 a 60 respiraciones por minuto. Eso sí, la ventilación siempre la tienes que evaluar cada 30 segundos. Tú cada 30 segundos ves, ¿está ventilando bien? ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? ¿O lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Porque puedes pasarte como 1 minuto ventilando y de repente lo estás haciendo mal. Entonces lo más adecuado es cada 30 segundos ves y verificas si está ventilando o no está ventilando. El fío que le vas a colocar va a ser muy diferente para un niño a término y un niño pretérmino. En a término lo puedes hacer entre rangos de un fío de 21 a 100% y en un pretérmino entre 30 a 40%. Los pulmones no son los mismos de un niño término a un niño pretérmino, por eso no puedes pretender colocarle la misma presión de oxígeno en un pretérmino que tiene los pulmones no tan desarrollados como uno que ya está a término. ¿Cómo te das cuenta que la ventilación la estás haciendo de manera adecuada? Porque la frecuencia cardíaca incrementa, ya está a más de 100. Lo otro es que puedes ver que su pechito se mueve. Vas viendo que el pecho se mueve, quiere decir que estás ventilando bien, que la saturación aumenta. Y lo más certero es que él empiece a respirar espontáneamente. Entonces eso quiere decir que, ok, estuviste haciendo tu ventilación de manera adecuada. Otro punto que hay que tener en cuenta es qué tipo de máscara le vas a colocar. Entonces nos vamos a esta parte de acá.
La forma más correcta es que cubras lo que es la nariz, la boca y el mentón. Como en este caso no puedes tapar los ojos, no puedes no tapar la nariz y no puedes salirte de lo que es el mentón. Simplemente tiene que cubrir nariz, boca y mentón, sellarlo bien, porque si no, por más que insufles, por más que le pases aire, el aire se va a ir, se va a escapar, no va a ingresar bien a la vía aérea de manera adecuada, entonces por las puras estás ventilando. Una vez que ya pasases el primer paso de lo que es el RCP, como dije, cada 30 segundos tienes que verificar, entonces verificas lo que es la frecuencia cardíaca. Si tu frecuencia cardíaca sigue por debajo de 100, pasas a lo que son las correcciones de las maniobras de ventilación. Esto ya varía de acuerdo a si ya eres experto, si ya sabes sobre el tema. Normalmente los doctores lo que hacen es corregir ya estas medidas a lo largo del primer paso, de ir viendo, ¿no?, si mi máscara estuvo bien o no, pero según el algoritmo te dice que hagas esto en este tiempo, pero ya con la experiencia pues las cosas van cambiando un poco. En este punto de las correcciones de las maniobras, lo primero es evaluar la máscara. La mnemotecnia acá es Mr. Sopa, entonces para lo que es la M es ver si la máscara la has puesto bien, si está muy arriba, si está muy abajo, si no es la más adecuada, lo que expliqué arriba. La segunda es de reposición de la vía aérea. Lo que había explicado en la primera parte era que tenía que estar como en posición de olfateo, y este es la posición de olfateo. Esto, si lo notan acá, la cabeza del recién nacido está muy doblada, está muy flexionada, entonces lo que hace es bloquear la vía aérea, no va a ingresar de manera adecuada el aire, y acá está muy extendida, acá hay una hiperextensión. Entonces lo que tienes que encontrar es un punto medio, y lo que las guías dicen siempre es como si el recién nacido estuviera olfateando. Entonces ese es el punto medio para que el aire sí pueda ingresar de manera adecuada. La S viene de succión. Si en los primeros pasos dije que no era necesario, que solamente tú veías, ¿no?, si tenías que o no tenías que. En este punto sí te dicen que succiones si es que ves líquidos. ¿Por qué? Porque si hay líquidos, por más aire que le estés pasando, no va a ingresar. Es como si estuvieras tapando algo. Entonces si ves que sí hay presencia de líquidos o algo, succiones. La O viene de open, es decir, abrir bien la boca. Puede estar cerrada y por más que pase aire no va a ingresar, estás bloqueando también. La P refiere a lo que es presión. Cuando tú haces lo que es la ventilación, tienes la bolsa que vas apretando. No la expliqué arriba, pero la forma en cómo tienes que ir ventilando es diciendo en voz alta, ¿no? Quien lo ventila tiene que decir ventila 2, 3, ventila 2, 3, ventila 2, 3 y ir presionando. Tiene que hacerse bastante rápido porque eso se hace en un proceso de 30 segundos. No es tan fácil, con la práctica sí se logra, pero se tiene que ir diciendo en voz alta, ventila 2, 3, ventila 2, 3, y la forma de cómo agarras la bolsa es con el dedo índice y con el pulgar. Entonces los presionas con esos dos dedos. Aquí lo que hablan de presión es que tú agregues un dedo más, que pongas el dedo medio y con esos tres dedos empiezas a presionar para que pueda ingresar el aire. A eso se refiere con presión. La A viene de alternar otra vía, es decir, si en este punto no habías intubado antes porque no era necesario, aquí puedes empezar a considerar lo que es la intubación. La guía no te dice intúbalo de una vez, no, te dice puedes considerarlo, depende de cómo veas. Si crees o consideras que no puedes intubar tan fácilmente, no tienes la práctica, mejor no lo intentes. Y si consideras de que hay alguien que sí puede intubarlo de manera rápida, pues puedes considerarlo. Después de este punto, si pasado los 30 segundos ves que la frecuencia cardíaca está ok, pues retrocedes un paso anterior en el algoritmo. Pero si la frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 100 nada más, eso no quiere decir que te vas a pasar al último punto de lo que es el algoritmo, porque en el último punto del algoritmo te hablan de los 60 segundos. Si la frecuencia cardíaca te sale 80, es menor a 100, pero es más de 60. Eso quiere decir que te quedas ahí, no retrocedes un paso, te quedas en este paso, sigues ventilando y sigues ventilando. Si te sale 100, entonces ya vas retrocediendo y ya puedes ir pensando a evaluarlo ya por reanimación. Pero si ya la frecuencia cardíaca te sale que es menor a 60, tienes que pasar a lo que ya son las compresiones torácicas. En este punto, si no intubaste, pues lo tienes que hacer. En algunas guías dicen considerarlo, pero si aún no lo has intubado, pues ya lo puedes hacer. Y aquí es muy importante coordinar lo que son las ventilaciones con las compresiones. Este ciclo son de 3 compresiones con una ventilación. Como lo vemos acá, son 3 compresiones, una ventilación. Y
la persona que hace las compresiones también lo tiene que hacer. Igual como en ventilación, que se dijo ventila 2, 3, ventila 2, 3. Aquí se dice 1 y 2 y 3 y ventila. Y 1 y 2 y 3 y ventila. Este 1, 2 y 3 se refieren a las compresiones, y a la ventilación, pues no, que son 3 compresiones y una ventilación. Hay 2 formas que puedes hacer las compresiones. Esta de acá, en la que vemos que colocas 2 dedos sobre la parte del esternón del recién nacido, y ahí es donde haces las compresiones. Y el otro método, que es la de elección, que es la que recomiendan las guías, que es la más recomendable para poder hacer, es colocar, como acá ven, los 2 pulgares, dibujas una línea imaginaria entre las glándulas mamarias del recién nacido sobre el esternón, lo colocas acá sobre el esternón, y todo el resto de la mano tiene que cubrir lo que es el tórax del bebé, y ahí empiezas a presionar. Es con 1/3 de profundidad que tienes que hacer la compresión, y ese es el método de elección. Ese es el método que las guías te dicen que es el más recomendado para realizarse. Este ciclo dura 2 segundos. En 1 minuto, básicamente lo que se van a hacer son 30 respiraciones y 90 compresiones, y todo es cuestión de práctica. Siempre recordar que el 1 y 2 y 3 y ventila la persona que lo va a hacer lo tiene que decir en voz alta, porque esto es todo un trabajo de equipo y tiene que haber una buena coordinación. Entonces se tiene que practicar, se practica en voz alta. En esta parte de acá, lo que es el fío, también ya subirlo a 100%, y en esta parte ya considerar, si es que no se le hizo antes, pues ya se puede considerar colocarle el EKG. Considerar no, acá ya recomiendan que se ponga el monitor de EKG. El oxígeno, el fío se sube y ya se empiezan las compresiones coordinadas junto con la ventilación. Pasados los 30 segundos acá, de nuevo vuelves a evaluar cómo va mi frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca sigue en 60, sigues con las compresiones. La cosa es que la frecuencia cardíaca no debe bajar de 60, porque si no, ahí ya vas a lo que es el último punto del RCP. Después de que ya has revisado, como dije, las frecuencias cardíacas, puede haber 3 escenarios. El primer escenario es si tu frecuencia cardíaca ya subió a más de 60. Que en ese punto lo que haces es suspendes compresiones, porque ya no es problema neto del corazón, no está fallando tanto, pero continúas con la ventilación entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Es decir, retrocedes un paso en el algoritmo, porque en el anterior paso a este te hablaban de una frecuencia cardíaca no menor a 100. Entonces, como ya está más de 60, pero no está mayor a 100, sigues con las ventilaciones, retrocedes ese paso. Pero si ya ves que tu frecuencia cardíaca está más de 100, ya la guía lo que recomienda es suspender compresiones y la ventilación irlas bajando gradualmente, no de golpe, no dejes así como que ya no hago compresiones y no ventilo, no. Suspende las compresiones, pero las ventilaciones sí son gradualmente. En caso veas que ya tu recién nacido está respirando de manera un poco más adecuada, espontáneamente, entonces vas retirando de a poco la ventilación. Y si te sale que los latidos por minuto son menos de 60, intubas al recién nacido. Si es que hasta el momento no lo has hecho, lo intubas sí o sí, y pasas al último punto, que es la administración de adrenalina. Bueno, esta parte de acá es lo que dije de la profundidad de las compresiones que haces, que es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Y en lo que es en relación a la adrenalina, tenemos que tener en cuenta 2 cositas. Uno es la dosis. La dosis va a ser de 0.1 a 0.3. No se escribe bien esto, pero ya hay. Que es básicamente esto que está acá. Por vía endovenosa tienes lo que es la vía, si es que lo has intubado, que es de 0.5 a 1 de dilución. Entonces recordar que esto es la dosis que le vas a administrar. Es de 0.1 a 0.3 por el peso. Eso es lo que le vas a administrar. Pero las presentaciones de adrenalinas vienen de esta forma. De 1/1000 en 1 mililitro. Pero esa no es lo que le vas a pasar, tú lo debes diluir. ¿Y cómo lo vas a diluir? Lo diluyes aumentándole 9 mililitros de lo que es el cloruro de sodio, o la solución salina, o solución normal, o solución isotónica, como ustedes lo vayan a conocer, pero es el cloruro de sodio de 9 mililitros. Cuando tú lo diluyes en esto, es decir, le agregas 1 mililitro de la adrenalina en esta presentación, le agregas 9 mililitros de este cloruro de sodio,
ya no es 1 sobre 1000, sino lo transformas a 1 sobre 10.000. Y esto es lo que sí necesitas colocarle, pero esto va a ser agregado a esto que le has colocado acá. Es decir, a la dosis que tú le vayas a pasar, ya sea 0.1 a 0.3 por el peso, pero lo que tú indicas que le vas a pasar acá multiplicado por su peso, lo tienes que hacer en esto, en 1 sobre 10.000. Entonces lo que colocan muchas veces es, por ejemplo, 10 cc de adrenalina. Ponte 10 cc de adrenalina más 9 mililitros, que es lo que ya le pasaste acá, en 1 sobre 10.000. Recuerda que siempre tiene que haber la dilución. La dilución es la que tienes que administrar. No puedes hacerlo directamente en su presentación normal, que es 1 sobre 1000. No. Entonces, después de esto, que ya le administraste la adrenalina, pues vuelves a evaluar si la frecuencia cardíaca sigue menor a 60. En 3 o 5 minutos, pues le vuelves a administrar adrenalina y sigues evaluando. Pero si después de eso tú ves que por más que ya le pusiste 2 veces adrenalina, la frecuencia cardíaca no aumenta, piensa ya en otras cosas. Puede ser un shock, puede ser de repente telectasia, un hemotórax, alguna consecuencia producto a este RCP. Entonces, como acá dice, ver si es de repente un shock o no. Y también algunas guías recomiendan que se le puede colocar lo que es la solución salina. Si no mejora, ya el trabajo o el seguimiento que se le hace ya es en UCI. Eso sería todo. Espero que les haya gustado, que lo hayan podido entender. Si tienen alguna duda, no se preocupen, lo colocan en comentarios y yo con mucho gusto lo voy a poder responder lo más rápido posible. Espero que les haya gustado. Y nada, si les ha gustado mucho ese video, denle un like, suscríbanse. Si creen que es un canal con un buen contenido, pueden compartirlo a sus compañeros. Vamos a estar subiendo videos de temas que de repente alguno desee un tema en específico, pues lo deja en comentarios y puedo realizar una diapositiva, un video sobre esto. Y nada, me regalan un like y lo comparten. Gracias. Chao. Bye. Ya la última parte no sé si está bien. Lo puedo arreglar. Esto soy yo en realidad con lentes. Solo que la luz se ve ahí.